a- en la palabra de Dios, en el Evangelio según Marcos, según San Marcos, capítulo 2. Dice así la palabra de Dios. Entonces Jesús entró otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabía ni aún a la puerta y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por cuatro. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que ya yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias, dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera, dentro de sí mismo le dijo: ¿Por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, le dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida tomando su lecho, saliendo delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Que Dios bendiga su palabra. Y aquí tenemos, podríamos decir, unos camilleros que llevan entre cuatro una persona a Jesús. Podemos decir que la evangelización es lo que falta en muchas iglesias. No hay muchas iglesias creyendo por la evangelización. Nos conformamos a las rutinas religiosas. El crecimiento, el aumento de creyentes en una iglesia es porque muchos se cambian de iglesia. La evangelización puede regresar con sus bendiciones. Aquí vemos que nuestro Salvador, el Señor Jesús, obra milagros. Y vemos la autoridad del Señor para perdonar pecados y para sanar. La respuesta a nuestras peticiones la tenemos en Cristo. En primer lugar, vemos cuatro hombres cargando con este paralítico. No sabemos mucho respecto de ellos, de estos cuatro hombres, ni su nombre, ni su edad, ni sus posiciones en la vida. Lo que sí sabemos es su preocupación por el amigo enfermo. Cuando las personas no van al Señor, mueren en sus pecados. El ir del Evangelio a veces se deja a los pastores, a los líderes de la iglesia, pero no era así en la iglesia primitiva. En Hechos capítulo 8 dice que aquellos que se juntaban iban y predicaban el Evangelio a la gente. Y todos los creyentes deben ser ministros, como dice, podemos leer en Efesios capítulo 4, Efesios capítulo 4 y versículo 11 dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Es decir, que todos los creyentes pueden tener algún ministerio.
de la palabra. En segundo lugar, vemos un techo roto. Se acercaron a la casa y había una multitud trayendo a este paralítico. Había una multitud que no podían pasar. Siempre hay obstáculos para llevar a una persona a Cristo. Siempre hay obstáculos para llegar al Señor. La solución era costosa, pero había que romper el techo. Cualquiera que sea el costo, debemos llevar a las personas a Cristo. En tercer lugar, vemos una camilla vacía. Cuando Jesús vio la fe de ellos, le dijo al hombre que estaba paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Lo primero que necesitaba el hombre era el perdón de pecados. Por eso la reacción de los escribas, diciendo: ¿Quién es este? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y la reacción de la autoridad de Jesús, que supo su pensamiento en el corazón y sus maquinaciones, sus cavilaciones, y dijo: ¿Por qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decirle al paralítico: levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra de perdonar pecados, le dijo al paralítico: Hijo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y el paralítico se levantó, tomó su cama y se fue a su casa. Hay regocijo por por la sanidad, regocijo en el cielo, regocijo entre los hombres que trajeron al paralítico, regocijo en el paralítico y asombro de la gente que vio aquel milagro. Nosotros podemos traer a un hombre al Señor. Si estos cuatro personas no hubieran traído al paralítico a los pies de Jesús y no hubieran actuado rompiendo el techo y poniéndole allí, el paralítico no podía ser sanado. Pero la decisión de aquellos hombres de traerlo a Jesús hizo que el paralítico fuera sanado. Así también nosotros podemos encontrar en el camino a alguno que esté esperando que lo llevemos a Cristo, que le prediquemos la palabra. Está en oscuridad, está en tinieblas. Nosotros a veces no le predicamos. Predicándole al Señor, lo podemos traer a la iglesia para que escuche la palabra y reciba a Cristo como Salvador del Señor. Hemos perdido, como dijimos al principio, esto de la evangelización, de que el principal motivo por el cual venimos a la iglesia es para evangelizar a aquellos que no son creyentes. Nos acostumbramos a la rutina de edificarnos unos a otros, pero a veces nos olvidamos del objetivo principal de que es de ir y ganar almas para Cristo. Que Dios nos bendiga, que veamos la necesidad en el otro, aunque a veces nos cueste, como le costó a esta gente romper el techo y entrar. A veces nos cuesta llevarle la palabra a una persona, pero vale la pena. Vale la pena hacerlo para que escuche la palabra, reciba a Cristo, cambie de vida. Que Dios nos bendiga en esta noche y que podamos así
como estos 4 hombres llevaron al paralítico a los pies de Jesús, nosotros podamos llevar algún alma, algún necesitado, alguna persona al Señor, a Cristo. Que no nos conformemos con ser los mismos, sino que podamos recibir el id y predicar del Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no creyere será condenado. Que podamos dar el mensaje del Señor, que podamos hablar a otros, que podamos edificar a otros que no tienen el fundamento de su vida, que es Cristo, y así poder llevarlos al Señor. Que Dios nos bendiga y que cada uno de nosotros sea no solo un miembro inactivo, sino un miembro activo, un evangelista, un predicador. No son predicadores los que se suben a la plataforma y predican. Predicadores podemos ser todos, como aquellos creyentes de Hechos 8 que fueron dispersados. Fueron dispersados y fueron y predicaron. Nosotros podemos predicar a otros porque la predicación no es solamente del pastor de la iglesia o de los ancianos, sino que todos nosotros podemos ser predicadores, ser evangelistas, ser anunciadores del mensaje del Señor. Que el Señor nos bendiga y podamos escudriñar la palabra de Dios para así poder predicar la palabra de Dios, predicar con sentido, con fuerza, con la fuerza que nos da el Señor para hacerlo. Que el Señor nos bendiga. Vamos a terminar con una palabra de oración. Oremos al Señor. Nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, te agradecemos este momento que hemos pasado juntos. Te pedimos que tú nos ayudes para volver al verdadero motivo por el cual tú nos has traído a Cristo, para traer a otras almas, para predicar el Evangelio, para ir predicar el Evangelio a toda criatura, para que el que creyere y fuere bautizado sea salvo. Señor, necesitamos la fuerza que viene de ti, la fuerza que viene de tu Santo Espíritu, para que tengamos valor y prediquemos, para que no nos avergoncemos de anunciar el nombre del Señor, sino que podamos predicar tu palabra, tal como dice el apóstol Pablo, que prediques tu palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Gracias, Señor, por esta reunión que hemos tenido, por todos los motivos de oración que hemos presentado, y te pedimos que tú nos contestes de acuerdo a tu gran bondad y a tu magnanimidad, no conforme a nuestros méritos que no tenemos, sino por los méritos del Señor Jesús. Te agradecemos y te bendecimos. En el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Amén.